Bueno, a continuación les hablaré sobre los compuestos termofraguantes, pues estos son formados mediante calor con o sin presión. Además, estos se dividen en fenólicas y resinosas y furámicas. Las fenólicas, estas son su composición forma un material duro que estas se emplean en mangos de cuchillos, en perillas, en tapones de botellas o en clavijas eléctricas, donde esta área por lo general es muy dura. Las resinosas, este material, su composición permite que sean empleadas en vajillas, en estuches de plástico, en piezas de encendido y en perillas. Las furámicas, este tipo de material, al ser resistente al agua, tiene cualidades eléctricas. Es por eso que es utilizado en aglutinantes para arena de corazones de fundición, en el caso para los metales, como aditivos endurecedores para ensellar. Por otro lado, el tema de las celulosas, empiezo con colocar lo que es su estructura, su función y algunas de sus características, además de los tipos de celulosa. También el poliestirenos, coloqué lo que es este material, su estructura química, los tipos de clasificación que se clasifican en polietirenos de uso general, de alto impacto y de espumado, donde coloqué sus características de cada uno, de alto impacto y el de espumado. Después seguí con los poliestilenos, donde coloqué lo que es un dibujo de que son blancos y transparentes, el proceso de fabricación y algunas de sus propiedades. Después seguí con sus usos y pues estos son usados en piezas de mecánicas, además de que son utilizados en envases o en bolsas o en plásticos que se utilizan en la cocina. También seguí con el propileno, coloqué pues lo que es un gas combustible incoloro, su estructura química, sus propiedades y sus usos. Después seguí con sus procesos de fabricación, donde comencé con el proceso de inyección, que este es uno de los procesos más utilizados en la industria, debido a que este proceso es uno de los donde las piezas que se utilizan abarca mayor área de piezas para producir, donde coloqué sus ventajas y aquí coloqué un dibujo de cómo es el proceso, de las partes del proceso, y abajo coloqué lo que significa o lo que hace cada una de ellas, donde explicaré lo que es la unidad de alimentación, donde entra ese polímero, y aquí es donde se encuentran los moldes, donde se encuentran las dos placas que hacen que lo cierran herméticamente para poder realizar la pieza. Aquí donde se encuentra la unidad hidráulica, la que es la que le da impulso a la unidad de inyección para que lleve todo ese plástico, ese polímero, al molde, y que la pieza en este proceso se caracteriza porque la pieza sale con un acabado casi perfecto, donde casi no requiere otro tratamiento final. Donde aquí coloqué lo que hace cada una de esas partes: la unidad de inyección, la unidad de moldeo y el molde.
Después seguí con el moldeo de extrusión, donde coloqué lo que es, el material que se utiliza y los parámetros variables del proceso. Este tipo de proceso, aquí coloqué una imagen, una ilustración de las diferentes partes que contiene. Y este diagrama, pues más que nada aquí se encuentra como el alimentador, donde se coloca el polímero y pues es empujado por una usilla. Por un usillo, donde aquí se encuentra pues el nombre usillo. Todo este material se funde y se lleva a la compresión y expulsión del material. Por ejemplo, aquí es el material final. Todo este material se va trasladando hacia la boquilla y es donde le va dando forma a la pieza. Después sigue el moldeo por compresión, donde aquí también coloqué un diagrama donde ahí se encuentra todo el polímero y los dos moldes, donde aquí se encuentra el polímero, es aplastado por los moldes y aquí es compactado y aquí ya se ve la pieza moldeada. Este es prácticamente, es muy sencillo, pero sí no es tan utilizado en la industria. Otro proceso es el proceso de soplado. Este es como se muestra en el diagrama, pues es más utilizado para aplicación en las botellas, donde ya está el molde y nada más es... Bueno, aquí empieza el primer paso, donde se hace primero el tubo, donde se va después a inyectar el aire a presión para que después tome la forma del molde, que en este caso es de una botella. También coloqué lo que son los materiales y productos que se utilizan. Además que este proceso tiene distintas formas de moldeo, que son extrusión de soplado, inyección de soplado y extrusión y soplado. Después seguí colocando el moldeo al vacío. Coloqué en lo que consiste, los materiales que suelo utilizar y uno de los diagramas donde explica el proceso. Y pues aquí prácticamente es una varilla de plástico, donde aquí tiene sus abrazaderas y el material se va doblando hasta alcanzar el molde deseado, donde aquí es la pieza final. Y pues este proceso se caracteriza más que nada por usar una lámina de polímero y pues esta más que nada es extraída por aire dentro del molde. Después coloqué de ese mismo proceso las ventajas, las aplicaciones. Después seguí con el moldeado de baja presión, donde coloqué el primer procedimiento y el segundo procedimiento. Después coloqué un diagrama de cómo funciona este proceso, donde aquí se encuentra el polímero. Después esta línea azul es el soplador de aire y esto naranja es el molde, donde aquí se aplica un aire a presión y se aplica directamente a la lámina de plástico, que es la azul, y así va dando forma al el plástico de la forma del molde y así obtenemos una pieza. Después seguimos con los materiales cerámicos. Aquí coloqué lo que son los materiales cerámicos y su clasificación de porosos e impermeables. Después coloqué la clasificación de estos tipos de materiales, que son las cerámicas rojas, las cerámicas blancas,
coloqué las características y unos ejemplos, unos dibujos de este tipo de cerámicas. Por el otro lado también coloqué de esta misma clasificación los refractarios, los vidrios, los cementos y los abrasivos. Además coloqué los cerámicos más empleados, que son los ladrillos y tejas, los azulejos y pavimentos cerámicos, las porcelanas y losas, los materiales refractarios, y abajo coloqué los dibujos de un ejemplo de cada uno de ellos, y pues más que nada pues alguna información básica de estos. Después coloqué la estructura de los materiales cerámicos, donde aquí se encuentran los más básicos, que son cerámicos cristalinos, cloruro de sódico, cloruro de cesio, sulfuro de zinc, de fluorita, de perovskite, de coridón, de espinel y de grafito. En la parte de atrás coloqué pues información básica también de este tipo de estructuras. Aquí atrás más. Y coloqué lo que son los cerámicos tradicionales, que lo que son, y los materiales cerámicos que son la arcilla, el cuarzo y el feldespato. Y pues lo que es cada uno de ellos. Y coloqué enseguida una tabla con las diferencias de cada uno de estos materiales, que es la porcelana, la cerámica y el barro. Como diferenciadores del precio, el tiempo de cocción, la presentación, el cómo es sus propiedades físicas. Después coloqué las propiedades generales y la aplicación de los cerámicos, algunas de las propiedades generales de estos cerámicos. Después coloqué los 4 usos principales de los materiales, que es en la industria aeroespacial, en la eléctrica y en la industria, que me gustaría explicarlos, pero ya duró mucho el video. Y las aplicaciones pues de los cerámicos, que se encuentran pues en los circuitos eléctricos, como las resistencias que usan como esos colorcitos como porcelana, los ladrillos refractarios, los materiales para construcción, los pisos, que pues de toda casa hay, los vidrios, las vajillas y las losas. Y pues en conclusión, coloqué que dentro de la industria las empresas buscan que los productos sean de mayor calidad. Es por eso que buscan materiales que se adecúen al producto y que sean pues muy baratas al estarlas produciendo. Además que uno como ingeniero debe de adecuarse a los materiales, y nuestro reto como futuros ingenieros pues es utilizar materiales que no contaminen tanto como el plástico, y materiales que pues cumplan con las especificaciones de los productos y sin dañar al medio ambiente. Y pues este trabajo es muy importante porque así podremos conocer las características de estos materiales con los que futuramente podremos trabajar.